Bienvenidos a Ronnie Analiza. Ucrania continúa avanzando sin parar, mientras que Rusia solo le queda bombardear. Aquí operó a los heridos y ayudó a las mujeres a dar a luz. A veces el cirujano Yuri Kuznetsov era el único médico. Como cuando Izium fue bombardeado, él quedó a cargo de todo. Esta es la planta superior. Los pacientes siguen llegando y el personal médico ha recuperado algunas de las habitaciones menos dañadas, pero los próximos meses les preocupan. Debemos sobrevivir al invierno. Hay que mantener la atención médica a un alto nivel durante ese tiempo. Pero no podemos confiar en el sistema de calefacción centralizado. Por eso hemos comenzado a comprar calentadores eléctricos. En Izium, los ataques ocurrieron hace semanas. En Kupiansk, a unos 40 kilómetros al norte, la situación es otra. Muchas personas resultaron heridas por los bombardeos durante la mañana de nuestra visita. Normalmente serían atendidas aquí. Pero un ataque destruyó la policlínica unos días antes. Los heridos fueron evacuados. El médico en jefe nos muestra lo que quedó de su consultorio. No hay justificación para esto. Quieren destruir a la población civil. Nunca ha habido personal militar en la policlínica, solo civiles. Acabamos de brindar tratamiento médico a residentes locales que lo necesitaban. Hay una cola ante uno de los pocos cajeros automáticos de la ciudad que funciona. Ellos son testigos de la destrucción a su alrededor, mientras la temperatura se desploma. Salir de casa vemos más devastación y esta ciudad era tan floreciente. En la pequeña localidad de donde vivo había un centro médico muy bueno, pero ya no funciona. Ahora los médicos nos visitan a veces, pero ya no hay médicos de planta. El doctor 5 busca un lugar para instalar una clínica provisional. Asegura que los rusos no solo dañaron el edificio con el ataque. Las personas que trabajan en nuestro centro médico han sido bombardeadas 3 veces. 3 veces. La gente está muy asustada. Bombardear la infraestructura civil es la estrategia de una Rusia ineficiente sobre el terreno. Para quienes viven cerca del frente, es cuestión de vida o muerte. Paso atrás de Rusia en los alrededores de Jersón. Según Ucrania, las tropas de Moscú se han retirado de las ciudades bajo su control en la otra orilla del río Dnieper. Sin embargo, siguen bombardeando a la población en Jersón, lo que ha vuelto a interrumpir el suministro de electricidad y otros servicios. Muchos civiles continúan su huida. En el plano diplomático, las negociaciones de paz siguen estando todavía muy lejos. Ninguna de las partes quiere ceder territorio. Para los ucranianos, también es necesario que cuando termine una guerra que dura ya 9 meses, se cree un tribunal que depure responsabilidades por la invasión. Si no se garantiza la rendición de cuentas por el crimen de agresión contra Ucrania, no habrá paz y seguridad duraderas en la OSCE. Por eso hay que crear un tribunal especial que se ocupe del crimen de agresión, insistió el ministro de Exteriores de Ucrania. Francia se ha convertido en el primer gran país occidental que apoya explícitamente la creación de dicho tribunal. El presidente Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Joe Biden, reunidos en la Casa Blanca, condenaron los ataques rusos a las infraestructuras que Moscú había justificado horas antes. Ucrania ha tomado la decisión de avanzar y avanzar por todo el territorio que está ocupado por las fuerzas rusas ahora. Están avanzando de manera muy interesante, muy importante, sobre la otra orilla del río Dnieper, al frente de Jersón, donde supuestamente estaba controlado por las tropas rusas, pero aparentemente tampoco lo están. Rusia continúa retirándose de esos territorios. Aparentemente están terriblemente minados, pero Ucrania continúa avanzando lentamente, porque por supuesto la Ratputitsa no le permite avanzar. Y está comenzando a producir problemas de salud en los soldados ucranianos. Este frío terrible y el lodazal, la humedad. Así que el avance ucraniano es lento, pero decidido. Decidido a recuperar todo el territorio de Jersón, la parte del sur, e incluso todo el territorio de Zaporilla.
porque aparentemente las tropas rusas también se están retirando de algunas localidades en Zaporilla, aunque no lo quieren aceptar. En realidad sus capacidades de defensa no son muy buenas y las tropas mismas, los soldados rusos, ya no quieren estar ahí, porque por supuesto es peor la situación para ellos. No tienen cobijo, no tienen comida, están pasando frío, están perdiéndose vidas sin batalla simplemente por las condiciones del clima. Por eso los rusos quieren irse, es verdad, quieren irse de ese escenario de guerra. Y Ucrania necesita recuperar ese territorio porque al final de cuentas es su propio territorio. Las fuerzas rusas siguen llevando a cabo medidas defensivas, construyendo fortificaciones y trasladando personal a la orilla oriental del río Dnipro en la región de Jersón, afirma el Instituto para el Estudio de la Guerra. La inteligencia británica añade que la escasez de municiones de Rusia es probablemente uno de los principales factores que limitan actualmente las posibilidades de Rusia de reanudar sus operaciones ofensivas terrestres y a gran escala. La retirada de Rusia de la orilla occidental del río Dnipro el mes pasado ha proporcionado a las Fuerzas Armadas ucranianas la oportunidad de atacar otros puntos logísticos del ejército enemigo. Echemos un vistazo hacia Jersón y a la región de Zaporilla, donde los movimientos militares de Rusia pueden sugerir que no pueden defender áreas críticas en medio de los crecientes ataques ucranianos. El Estado Mayor de Ucrania informó de que las fuerzas rusas retiraron o están retirando tropas de Pologi, Mikhailovka y en el Oblast de Zaporilla. La posible retirada en Pologi es particularmente notable, ya que el asentamiento ruso se encuentra en un cruce de carreteras crítico y las fuerzas de Moscú probablemente tendrían más dificultades para defender en caso de un ataque. La retirada de una posición crítica puede sugerir que las fuerzas rusas no pueden defender toda la línea del frente en la región de Zaporilla y están priorizando los puntos en donde concentran las fuerzas. Es igualmente probable que el ejército ruso esté reorientando su agrupación en Zaporilla y quieran trasladar a diferentes efectivos a estos asentamientos. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, inauguró este viernes en la base polaca de Brek la nueva misión europea de entrenamiento de soldados ucranianos. Esta misión, llamada de asistencia militar a Ucrania, tendrá una duración inicial de 2 años y un presupuesto de 107 millones de euros. Su objetivo es proporcionar entrenamiento a los militares ucranianos en ámbitos como el de la asistencia médica, el manejo de distintas armas, el desminado, la logística y las comunicaciones. Según Borrell, es una prueba muy tangible y una ilustración de la voluntad general europea de apoyar a Ucrania. Y de manera muy acertada, la Unión Europea decidió parar el abuso ruso en materia de precios del petróleo, que por supuesto al final de cuentas utiliza para seguir alimentando su maquinaria de guerra. Ya no podrá hacerlo. El precio del petróleo ruso ahora tiene un límite. Estados Unidos ha celebrado la medida del tope al crudo ruso. Asegura que limitará los ingresos que Putin utiliza para financiar la brutal invasión de Ucrania. Ha dicho en un comunicado la secretaria del Tesoro estadounidense. Con ella coincide la presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen explicó este viernes que la medida reducirá significativamente los ingresos de Rusia y además ayudará a estabilizar los precios mundiales de la energía y beneficiará a las economías en desarrollo de todo el mundo. Rusia ha recaudado 67.000 millones por sus ventas de crudo a la Unión Europea desde el inicio de la guerra. Los 27 han acordado un tope de $60 por barril al petróleo ruso que transporten las navieras comunitarias a terceros países. Y desde el lunes, además, el crudo vendido por Moscú no podrá entrar por barco en territorio de la Unión. Kiev lo celebra, aunque plantea bajar el tope a la mitad. Moscú dice que la medida es peligrosa y que, aunque la esperaba, no la va a aceptar, y añade que no frenará la demanda de su petróleo. Desde hace meses, las tropas rusas intentan conquistar la ciudad de Bakhmut para poder avanzar hacia el oeste. Pero pese a los supuestos éxitos militares que anuncian, las tropas ucranianas siguen resistiendo. Y con la ayuda militar de Occidente, Kiev espera que esa situación se mantenga.
aunque las últimas declaraciones de Washington suscitan cierto escepticismo. En la reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente Joe Biden garantizó al gobierno ucraniano más apoyo. Pero el tono parece estar cambiando. Con cautela y condiciones, Biden se muestra abierto a negociar con Vladimir Putin. Estoy dispuesto a hablar con el señor Putin si muestra un interés decidido en buscar una manera de terminar la guerra. Hasta el momento no lo ha hecho. Si ese fuera el caso, lo consultaré con los aliados de la OTAN. La solución más fácil para acabar con la guerra sería, según Biden, la retirada de las tropas rusas de Ucrania. La reacción de Moscú no se hizo esperar. Según el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, Putin no es reacio a negociar. Pero la negativa de Estados Unidos a reconocer los territorios anexionados en el sur y el este de Ucrania como territorio ruso dificulta el diálogo. Una retirada de Ucrania, como exige Biden, es para Moscú inaceptable. Kiev, por su parte, exige categóricamente la retirada de las tropas rusas de toda Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky incluso ha prohibido por decreto las negociaciones directas con Vladimir Putin. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.